qué dice la Biblia del hombre de ciencia. Y hace tiempo, hermanos, que tenía yo mucho deseo de hablar acerca de un tema como el que vamos a tocar el día de hoy. Es un tema un poquito largo, voy a tratar de ser práctico. Hay algunos pasajes, o son muchos pasajes de la Biblia los que vamos a estar consultando. Muchos de ellos yo les voy a dar lectura, los voy a referenciar únicamente con el propósito de que el mensaje no sea demasiado amplio. Sin embargo, siempre voy a estar mencionando cuáles son para que aquellos a quienes les interese pues leerlos con más precisión puedan consultarlos allí en su Biblia o en su casa, o si no, después pueden ver también el video que subimos siempre en nuestras redes sociales. El título de la predicación, insisto, es ¿qué dice la Biblia del hombre de ciencia? Con base en el libro de Proverbios, capítulo 22, versículo 12. Es un verso que a mí me gusta mucho. Hace mucho tiempo que lo leí, me cautivó, me encantó. Y desde entonces lo llevo en mi memoria, hermanos, y hoy quiero predicar acerca de él. Proverbios, capítulo 22, versículo 12. Dice la palabra de Dios así: los ojos de Jehová velan por la ciencia, mas él trastorna las cosas de los prevaricadores. Hermanos, quiero decir a manera de introducción que a diferencia de los animales, los seres humanos somos inteligentes. A diferencia de los seres humanos, hermanos, somos inteligentes. La racionalidad del ser humano, la capacidad que le permite pensar, evaluar, entender y actuar es tan grande, es tan maravillosa, es tan impresionante, hermanos, que hay seres humanos en el mundo que tienen la capacidad de alcanzar niveles de conocimiento que nos dejan con la boca abierta. Es impresionante realmente cómo el ser humano tiene la capacidad, ¿verdad?, de alcanzar un nivel de conocimiento que uno dice, es increíble. Es increíble cómo el cerebro que Dios nos dio, hermanos, tiene la capacidad de acumular tanta información, usarla en un momento determinado, hermanos, a través del conocimiento humano, a través de la ciencia, ya sea para bien o para mal. Y debido a esto, hermanos, es que yo quiero plantear las siguientes preguntas. La primera de ellas es: ¿Dios está en contra de quienes desean saber? ¿Dios se opone a la ciencia o está a favor del conocimiento? ¿Puede un cristiano ser científico sin temor a perder su fe, sí o no? Punto número 1. Quiero que hablemos, hermanos, acerca del conocimiento científico. Los ojos de Jehová velan por la ciencia, dice la palabra de Dios. La palabra velar es una palabra hebrea, bajar. Es una palabra hebrea, hermano. La palabra velar es una palabra hebrea que significa, que describe a un vigía, que describe a una persona que está arriba de una torre y está cuidando. Es ese vigilante que se colocaba a efecto de poder determinar si en un momento dado venía un ejército enemigo a atacar y él tenía que dar el toque de la trompeta, tenía que avisar, estaba al pendiente. Dice la Biblia que Dios es como un vigía para la ciencia, tajar para el conocimiento, para la inteligencia, mas él dice trastorna las cosas. Y esa palabra trastornar significa confundir las cosas. Yo no sé si en alguna ocasión ustedes han estado platicando con alguien, ¿verdad?, que te dice una serie de argumentos, una serie de palabras, y de repente tú le dices, ay, tú ya otra vez vas a salir con tus cosas. ¿Sí les ha pasado? ¿A qué nos estamos refiriendo? ¿Que nos está saliendo con una mesa, con una guitarra? No, nos está diciendo palabras, ¿sí? Sus argumentos no tienen nada que ver o no nos satisfacen. Entonces este verso dice que los ojos de Jehová velan por la ciencia, mas él trastorna, él confunde los argumentos de los prevaricadores. Prevaricadores es la palabra hebrea, bagar, que significa aquel que se cubre para ocultarse. Describe a una persona desleal o también se refiere a una persona rebelde. Lo que Proverbios 22:12 dice es que Dios vigila atentamente al sabio. Aquella persona que estudia, que está teniendo conocimiento, Dios está al pendiente de ella. Dios está supervisando, Dios incluso está cuidando, ¿por qué no? Dios protege al que obtiene conocimiento, al que sabe de verdad.
Lo que dice la Biblia es que los ojos de Dios incluso protegen el saber. ¿Qué es entonces todo esto? Hermanos, ¿qué es el conocimiento? El conocimiento, de acuerdo al diccionario, es la cantidad de información que un ser humano va teniendo, ya sea a través de la experiencia o a través de la introspección. Es decir, a través del día a día. Aquello que hace una y otra y otra y otra vez y que en un momento dado le permite comprobar una cosa. ¿Qué es la introspección? Es la capacidad que tenemos los seres humanos de mirar nuestro interior, nuestra persona, nuestra conciencia, ¿sí? De preguntarnos, de cuestionarnos acerca de la vida, de evaluar nuestra mente, nuestras emociones y con base en ello tomar decisiones. Eso es conocimiento. Cuando una persona a través de la experiencia acumula conocimiento o a través de la introspección y determina que hay un resultado, entonces establece un proceso. A ver, ¿cómo llegaste a esa conclusión? Bueno, seguí este punto, hice esto, hice el otro, hice aquello. Es decir, establece un proceso que alguien puede seguir también y a eso se le llama conocimiento científico o ciencia. Dice el diccionario que conocimiento científico es el conjunto ordenado, comprobado y sistematizado de saberes obtenidos de forma metódica y sistemática a partir del estudio. Siempre es a través del estudio, la observación, la experimentación y el análisis de fenómenos o hechos valiéndose de una serie de rigurosos procedimientos que notan los datos y las conclusiones obtenidas de validez, de objetividad y de universalidad. Es decir, compruebo que es verídico, compruebo que es útil y compruebo que en todo el mundo puede pasar exactamente lo mismo si yo llevo a cabo el mismo procedimiento. Bien, como tal se dice también que el conocimiento científico es ordenado, coherente, preciso, objetivo y universal, que se estructura como un sistema verificable e interrelacionado de conocimientos que nos permite comprender y explicar la realidad y los fenómenos de la naturaleza. Es decir, conocemos el universo, vemos que hay leyes que funcionan en él, nos miramos a nosotros mismos, vemos la complejidad de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de los animales, de las plantas, y entonces ese conocimiento nos permite explicar en realidad, explicar cómo funciona, comprender cómo funcionan esos fenómenos y tratar de explicarlos a su vez a otros, pero siempre es a través del estudio. Se dice también que el conocimiento científico se vale del método científico, que es un conjunto de normas y procedimientos por el cual un científico debe regirse siempre para realizar un estudio o investigación cuyos resultados tengan validez científica. Hermanos, desde que el ser humano existe, desde los orígenes de la humanidad, el hombre ha perseguido afanosamente el conocimiento. Quiere investigar, saber, descubrir. Y una vez que descubre una cosa, entonces quiere comprender otra y otra y otra. De tal manera, hermanos, que llegó el momento en la historia humana que alguien planteó la siguiente pregunta: ¿Dios o la ciencia? Porque era tal conocimiento, decía yo hace rato, el ser humano se dio cuenta que tenía la capacidad de tener tal conocimiento, tal dominio de la materia, tal conocimiento de las cosas, ¿verdad? Tal dominio acerca del comportamiento del cuerpo, que entonces se planteó la pregunta: ¿Dios o la ciencia? ¿Necesitamos realmente a Dios? ¿Por qué se plantearon estas preguntas? Bueno, creo que esto se debe, hermanos, a que se cree equivocadamente, falsamente, que existe una completa oposición entre Dios y la ciencia. Pero no es así. No es así. Dios está interesado, hermanos, en que el hombre sepa, conozca y descubra. Tanto que dice la palabra de Dios que Él vela por el conocimiento, que Él vela por la ciencia, que Él vela por aquel que tiene el deseo de conocer de verdad y de conocerlo a Él. Cuando nosotros leemos la Biblia, hermanos, nunca, en ninguna parte de la Biblia, jamás vamos a encontrar que Dios se opone o que esté en contra de que el hombre obtenga conocimiento a través de la experiencia o a través de la investigación. Y la pregunta es ¿por qué? Porque Dios creó al ser humano inteligente, no lo creó para ser torpe, no lo creó para ser falto de inteligencia, al contrario. Dice Job capítulo 32, no lo busque, versículo 8: ciertamente espíritu hay en el hombre y el soplo del omnipotente le hace que entienda. Es decir,
el hombre es inteligente porque es creado a imagen de Dios y porque cuando Dios lo crea sopla en él de su espíritu y lo hace con la capacidad de aprender. El hombre es inteligente porque Dios lo creó para ser inteligente. Entonces, Dios vela y cuida al sabio, al que conoce de verdad, al que lo conoce a él, protege el saber. Es por esto que todos los seres humanos, hermanos, todo ser humano, según su interés, según sus capacidades y según sus recursos, puede dedicarse al estudio de cualquier área del saber o de la ciencia. Así que, si un día viene conmigo un joven, una señorita, y me dice, pastor, yo puedo estudiar una carrera profesional, puedo aspirar a tener una maestría, puedo aspirar a tener un doctorado, puedo aspirar a tener una especialidad, puedo aspirar a estudiar biología, puedo aspirar a estudiar ciencia. La respuesta es sí, claro que sí, puedes hacerlo. Tienes las capacidades, tienes los recursos, tienes el interés, tienes la disciplina, adelante. ¿Y por qué lo digo? Lo digo porque hay religiones donde se insta a los miembros a no hacerlo, a no estudiar, porque no es correcto, porque no es bueno. No, la palabra de Dios no dice eso. Yo me atrevo a decir entonces que excepto por tener algún retraso mental congénito, es decir, si alguno de nosotros de manera natural, ¿verdad?, nacimos así, o tuvimos algún accidente o alguna enfermedad que nos limite intelectualmente, no vamos a poder hacerlo. Sin embargo, todos tenemos la capacidad de aprender y de incrementar nuestro coeficiente intelectual, nuestro IQ, nuestro conocimiento. Es cierto, hermanos, que hay personas que han nacido con grandes capacidades intelectuales. Eso es un hecho. Dicen los que saben, hermanos, que el promedio de CI en la humanidad oscila entre 100 puntos de coeficiente intelectual. De ahí hacia abajo se considera que una persona o tiene cierto retraso o tiene una muy baja capacidad intelectual, pero el promedio se supone más o menos el 50-56% de la población debiéramos de estar más o menos en un IQ o en un coeficiente intelectual de 100 puntos. Ahora, hay gente que ha nacido ya con una capacidad de inteligencia impresionante. Investigando un poquito, hermanos, hay una persona que tiene arriba de 200. Se supone que 200 es algo inexistente, es algo impresionante, es algo difícil de alcanzar, pero hay un muchacho que sí tiene esos 200. Hay una persona, ¿verdad?, que a los 3 años ya hablaba, ya leía. Hay quien a una edad tan corta ya ha estado en la universidad, por ejemplo, que habla idiomas. Bueno, hay otros como los hombres de ciencia, como la gente que estudia, que hace sus tareas, que trabaja, que va a la universidad, que va a las escuelas, o los hombres que se dedican, por ejemplo, a la ciencia, que han alcanzado un promedio de 130, lo cual ya se considera un coeficiente intelectual elevado, de ahí hacia arriba. Pero todos podemos con estudio y disciplina alcanzar siempre mejores niveles de conocimiento. ¿Por qué? Porque Dios está a favor del conocimiento. De hecho, hermanos, en la Biblia podemos encontrar ejemplos de cómo Dios dotó de ciencia, dotó de conocimiento, dotó de inteligencia, dotó de capacidades a hombres con el propósito de poder servirle. Dice la Biblia dice la Escritura que en el pueblo de Dios había hombres con un gran deseo de poder servir a Jehová y que Él los dotó con su Espíritu Santo de capacidades y no religiosas, sino de capacidades intelectuales para poder llevar a cabo tareas. Solo que estos ejemplos que vamos a ver no pasaron por un proceso de estudio, un proceso de experimentación, un proceso de evaluación, por una universidad que ni siquiera había. Sin embargo, vamos a ver cómo destacaron ellos por la sabiduría que Dios les dio. Vamos a ver el primer ejemplo. Bezalel, Éxodo capítulo 31, versículos 2 al 6. Éxodo capítulo 31, versículos 2 al 6. Es muy importante, hermanos, que estemos conscientes de una cosa: Dios está a favor del conocimiento. Dios tiene la capacidad y el poder de dotarnos de sabiduría, de inteligencia, de ciencia. No solo de un mero conocimiento religioso, jóvenes, señoritas. No solamente de un mero conocimiento religioso, también de un buen conocimiento para llevar a cabo nuestras tareas o nuestros trabajos. Dice la Biblia en Éxodo 31, 2 al 6. Mira, yo, dice Jehová a Moisés,
He llamado por nombre a Bezalel, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en Jokmah, sabiduría, entendimiento, y en inteligencia, tabún, pericia, entendimiento, capacidad, en ciencia, la misma palabra de Proverbios 22:12. Es decir, lo he hecho un hombre docto, un hombre con gran conocimiento, un hombre con gran saber, y en todo arte para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. He aquí, yo, dice Dios, he puesto con él a Aholiab, hijo de Ahisamach, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que le he mandado. Es decir, les he dado más capacidad y entendimiento para que puedan llevar a cabo la tarea. Hermanos, dice la Biblia en el libro de Éxodo que cuando el pueblo de Israel sale de la esclavitud en Egipto, Jehová le ordena a Moisés: quiero que hagas un tabernáculo con estas dimensiones y con estas características. Y si ustedes han leído el libro de Números, de Levítico, de Deuteronomio, se van a dar cuenta que el tabernáculo no era cualquier cosa. Si bien es cierto, era una tienda desmontable, requería mucho trabajo, trabajar el oro, la plata, el bronce, la madera, tallar, significaba hacer bordados, hacer muchas cosas, hermanos, muy importantes. Sinceramente, levantar un tabernáculo con muchos materiales, detalles y acabados era algo que estaba fuera del alcance de las capacidades y del conocimiento del pueblo que Moisés traía consigo. Dice Éxodo capítulo 1, versículo 14, que el pueblo lo único que sabía manipular era el barro, que lo único que sabían hacer era ladrillos, hermanos, con barro y paja, que lo mejor que sabían hacer era trabajar en el campo o realizar a cabo trabajos domésticos. ¿Cómo le podía pedir Dios a Moisés levantar algo, levantar una construcción con personas que no tenían la capacidad de hacerlo? ¿Quién les iba a enseñar? ¿A dónde podía mandarles a tomar un curso? No se podía. Sin embargo, dice la Biblia que Dios con su Espíritu Santo capacitó de manera extraordinaria y milagrosa, sin un estudio previo, a hombres que pudieran cumplir con la tarea señalada y con la capacidad también de enseñar a otros. Moisés no pudo mandar a Bezalel a estudiar una licenciatura en artes, un curso de escultura o a un taller de diseño, pero el Espíritu de Dios lo dotó de las capacidades para poder manipular los materiales, hacer diseños, hacer las esculturas, trabajar y terminar la tarea que Dios le había ordenado. Muchos de nosotros muchas veces tenemos temor de servir a Dios porque decimos: es que yo no sé, es que yo no puedo, es que yo no tengo dones, yo no tengo capacidades, yo no tengo talentos, o en el peor de los casos decimos: es que yo no estudié, yo nunca voy a poder servir a Dios en nada. No es cierto. Cuando nosotros nos ponemos en las manos de Dios y pedimos sabiduría, Él nos da la capacidad de hacer cosas que antes nosotros no podíamos hacer, no sabíamos hacer, y que sin embargo cuando nos colocamos en las manos de Dios, Él con su Espíritu Santo puede darnos las capacidades o habilidades para llevar a cabo incluso tareas que no tienen que ver con lo espiritual, pero que tienen que ver con honrarle o con cumplir los propósitos que Él tiene para nosotros o para el engrandecimiento de su reino. Quiero que vayan conmigo y veamos a Salomón, Primero de Reyes, capítulo 3, versículos 3 al 13. Dijimos que la ciencia invariablemente implica conocimiento, implica métodos, implica procesos que llevan a cabo una comprobación, que tienen un propósito, un objetivo. Vamos a ver a Salomón, Primero de Reyes, capítulo 3, versículos 3 al 13. Dice la palabra de Dios: Mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David,
solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí. 1000 holocaustos sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo, y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en tu trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir, y tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios: ¿por qué has demandado esto y no pediste para ti muchos días? Ni pediste para ti riquezas, ni pediste para ti la vida, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio, es decir, para tomar decisiones. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Hermanos, ¿qué se necesita hoy para ser un presidente? No, sí se necesita. De hecho, por ley necesitas también una carrera profesional. Necesitas experiencia política. Necesitas capacidades. Sí, sí se necesita. Se necesita gran inteligencia. Se necesita carácter. Para ser rey, hermano, Salomón no estudió una licenciatura en administración pública. No asistió a cursos de alta dirección. No estudió una licenciatura en negocios internacionales. Pero el Espíritu de Dios le dio inteligencia y una capacidad tan superior para gobernar el país, para expandirlo tanto en tamaño como económicamente, que dice la Biblia que otros reyes viajaban desde sus países de origen para escuchar la sabiduría de Salomón. Era un hombre tan sabio, tan inteligente, tan poderoso, alcanzó tal gloria que dice la Biblia que de todas las naciones del mundo viajaban para verlo y se preguntaban: ¿cómo este hombre puede ser tan sabio? ¿Cómo puede tener tantas habilidades administrativas? ¿Cómo puede tener tantas habilidades económicas? Y cuando llegaban por Salomón, Salomón les decía que Jehová su Dios le había dado esa sabiduría. Quiero que vayan conmigo, hermanos, a 1 de Reyes, capítulo 4, versículo 30 al 34. Y quiero que comprobemos esto. Y después vamos a leer 1 de Reyes, capítulo 10, versículos 6 y 7. Primero capítulo 4, versículos 30 al 34. Si no lo encuentran, escuchen. Era mayor la sabiduría de Salomón, la ciencia, el conocimiento, que la de todos los orientales. Y vaya que se sabe que en la antigüedad los orientales eran los hombres, entre los orientales se encontraban los hombres más sabios de aquel tiempo, y que toda la sabiduría de los egipcios, en una época en la que la cultura egipcia era considerada la cuna de la astronomía, de las ciencias, de las matemáticas, sí, de la arquitectura y de muchas áreas del conocimiento, aún más sabio que todos los hombres, más que Etán Ezraíta, y que Emán, Calcol y Darra, hijos de Maol, y fue conocido entre todas las naciones de alrededor, y compuso 3000 proverbios, y sus cantares fueron 1005. También disertó, era un filósofo, también disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Y para oír de la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. Voy a leerles el otro, escúchenlo. Está hablando la reina de Saba y dijo al rey: verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no lo creía.
hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído, dice 1 de Reyes capítulo 10 versículo 7. Hermanos, mientras Salomón se mantuvo fiel a Dios, fue un gran filósofo, poeta, compositor, escritor y estadista. Y todo porque el Espíritu Santo de Dios lo dotó de gran ciencia, de gran conocimiento, de gran habilidad, de gran inteligencia. 3. La iglesia en Hechos capítulo 2, versículos 6 al 12. Es el último ejemplo que voy a ver en este punto. Hablemos de la iglesia en Hechos. Sí, estamos hablando ya en esto que vamos a ver de algo más espiritual. Sin embargo, vamos a ver que lo que la iglesia en Hechos aprende aparentemente no tiene nada que ver con lo espiritual. Y vamos a terminar viendo que sí. Dice Hechos capítulo 2, versículos 6 al 12. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, en su propio idioma, en su propio dialecto. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Los galileos, hermanos, Galilea era un pueblo pobre, era una región donde se conocía o se creía en aquel tiempo que vivía gente inculta. De hecho, era un pueblo tan escondido, no había caminos a Galilea, que incluso muchas veces los ladrones iban y vivían en Galilea para esconderse. Así que un galileo era una persona indocta, era una persona que no se esperaría que tuviera cierto grado de inteligencia. Por eso la pregunta es: ¿no son estos galileos? 8. ¿Cómo pues oímos nosotros hablar cada uno en nuestro idioma, en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia y en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, por lo menos 15 naciones distintas, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Hermanos, llegó el momento en que la iglesia tenía que predicar el evangelio al mundo. Y en aquel entonces no estaba Harmon Hall, no estaba Interlingua, no estaba Quiblarden, no había una escuela de inglés en la esquina, no había YouTube, no había internet, no había libros. Pero el Espíritu Santo dotó a la iglesia en un momento para hablar los idiomas que necesitaban para comunicar el evangelio del reino de Dios. ¿Sí nos damos cuenta, hermanos? Ahora bien, si yo regreso al principio de mi predicación de hoy, entonces tengo que decir una cosa. En los 3 casos que yo acabo de mencionar, no hubo un proceso de estudio ordenado, ¿estamos de acuerdo? Metódico ni sistemático, pero se comprobó el resultado en cada uno. El resultado fue válido y objetivo, y se alcanzaron las metas esperadas. La pregunta es: ¿por qué? ¿Por qué ocurrió todo esto, hermanos? No solo porque Dios es diseñador y creador del cerebro, la fuente de todo conocimiento, sino porque Él no está en contra de que el ser humano obtenga sabiduría, inteligencia o ciencia, y haga uso de él para alcanzar metas benéficas, especialmente cuando se trata de engrandecer su reino. Es así que cada uno de nosotros, hermanos, como hijos de Dios, tenemos que entender una cosa, y yo como pastor vuelvo a hacer la exhortación que he hecho durante mucho tiempo. Ya no estamos en aquellos tiempos. Hoy en día, hermanos, hay universidades. Contamos con excelentes universidades, ya sea públicas o privadas. Hermanos, es bueno estudiar. Y cada uno de nosotros como cristianos tenemos la responsabilidad y la obligación de esforzarnos por llegar a esos niveles de estudio. Basta ya que la gente diga que los cristianos somos estúpidos. Basta ya que la gente diga, ¿verdad?, que nos lavaron el cerebro, que somos tontos. No lo somos. No lo somos. Pero lamentablemente, hermanos, muchos de los jóvenes cristianos van a la escuela, a la secundaria, a la preparatoria, a la universidad a ser unos parásitos.
a perder el tiempo, a hacer que sus padres pierdan, hermanos, su dinero, sus recursos. No está bien. Somos responsables del estudio, somos responsables del trabajo, somos responsables de cumplir, somos responsables de ser los mejores, porque aún en eso damos testimonio de Dios. Un cristiano debe de ser el mejor. Hermanos, yo no tengo capacidades de 10, sinceramente, no las tengo. Pero sí creo que cuando un cristiano ora a Dios, cumple con su tarea y es disciplinado, Dios le da sabiduría para entender, para comprender, para llevar a cabo las tareas. Pero muchas veces lo que hacemos, hermanos, es andamos con los amigos. Yo recuerdo, hermanos, cuando estudiaba el bachillerato, éramos varios grupos que estudiamos el bachillerato, hermanos. Éramos 4 grupos de 60 alumnos en aquel entonces. 6 por 4, 24, 240 alumnos. ¿Saben cuánto nos graduamos, hermanos? Como 15 o 20. Tenía yo un amigo, hermanos, le encantaba andar en las canchas. Terminó el 6º semestre, entré a trabajar y años después regresé a la escuela y aquí creen que me encontré jugando todavía a este compañero. Deja de escuchar a los amigos, joven señorita, que vente, que vámonos de pinta, que no entres a la escuela. No, quédate, entra, estudia, esfuérzate, honra a Dios. Honra a Dios. Dios no está en contra del conocimiento y el cristiano debe de poner el ejemplo, debe de ser el mejor. Está bien, eres de 6 como yo, pero aún así gánalos y esfuérzate por ellos. ¿Para qué quieres un diploma colgado en tu pared que pagaste por él, que alguien te lo compró? Para que cuando llegues a un área de labores no puedas llevar a cabo lo que tu diploma dice que sabes hacer. Hoy contamos con excelentes universidades, es bueno estudiar, es responsabilidad de cada cristiano el esforzarse para llegar a ellas, porque eso nos permitirá alcanzar mejores oportunidades laborales. Hermanos, yo no voy a menospreciar a nadie porque yo mismo vengo de una familia muy pobre, pero no significa que tenemos que quedarnos así toda la vida. Tenemos que estudiar. Y para poder alcanzar mejores puestos de trabajo en una sociedad tan competida como la de hoy, por lo menos hoy se necesita una licenciatura, jóvenes. Por lo menos. Hoy no hay una empresa que no te exija por lo menos una maestría. Idiomas. Es recomendable para poder ganar a aquellos que están obteniendo conocimiento, que están involucrándose en las ciencias, para que les compartamos de Cristo y les enseñemos que creer en Cristo, que adorar a Dios no es cuestión de tontos, es cuestión de inteligencia. Yo le voy a recomendar a los jóvenes y a las señoritas de la iglesia: conságrale tu profesión a Dios. Si todavía no sabes qué estudiar, dile a Dios: Señor, todavía no sé qué estudiar. Y si ya estás estudiando algo, dile: Señor, ¿cómo te puedo servir con mi carrera universitaria? ¿Cómo puedo proclamar tu nombre? ¿Cómo puedo engrandecerte a ti? Llévame a donde está la gente como yo, que estudia, que tiene conocimiento, para hablarle de ti. Dame sabiduría como a Salomón, Señor, para poder terminar, para poder concluir, para poder aspirar a algo mejor, pero sobre todo para poder engrandecer tu reino. Porque Dios da sabiduría y conocimiento. Él vela por la ciencia. 2. Hablemos de los científicos y Dios. Job capítulo 37, versículo 13. Job capítulo 37, versículo 13. Hermanos, no pretendo incomodar a nadie. Me hablo primeramente a mí mismo. Pero creo que como pastor de la iglesia es mi responsabilidad animar, exhortar, hacer entender a nuestros jóvenes y señoritas: hermanos, el tiempo pasa y hay que aprovecharlo, bien. Porque si no, nos vamos a perder en el camino. Dice Job capítulo 37, versículo 13: escucha esto, Job, detente y considera las maravillas de Dios. Escucha esto, Job, detente y considera las maravillas de Dios.
Dios no se opone al conocimiento científico, pero sí nos hace un llamado. ¿Cuál es? Detente y considera que de todas las maravillas del universo y de la vida, Dios es el causante, Dios es el hacedor, Dios es el autor, Dios es el dueño. Para que cuando nosotros nos detenemos como Job y vemos las maravillas de Dios, declaremos como el autor de Hebreos 11:3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hermanos, podemos afirmar entonces que un cristiano puede ser científico, sí, pero ¿qué clase de cristiano? Es la pregunta. Porque hay muchos cristianos que han entrado a las universidades y que esa ha sido su perdición. ¿Qué clase de cristiano entonces es el que puede dedicarse a ser científico? El cristiano maduro, el cristiano que está firme, el que tiene una fe propia, el que está convencido de la realidad de Dios, no el que vino a la escuela dominical toda su vida. Quitémonos del pensamiento, es que yo soy de cuna cristiana. No hay cunas cristianas. Cuando nacimos, hermanos, ¿verdad? Como cada ser humano, éramos hijos del diablo, pecadores, condenados al infierno. Y si nosotros crecimos en una iglesia escuchando todas las historias de escuela dominical, todas las predicaciones, soportando al pastor toda la vida, hasta que me pude ir, qué bueno. Pero si tú no tomaste una decisión por Cristo, y no la tomaste con firmeza en tu corazón, y te convenciste a ti mismo de la realidad de Dios y de su poder, entonces cuando tú vayas tras el conocimiento, te vas a perder. Te lo puedo garantizar, te vas a perder. Pero un cristiano maduro sí puede ser científico, y no solo eso, un científico inteligente puede llegar a ser cristiano. Y quiero comprobarles a través de 7 ejemplos. Ténganme paciencia. Y voy a empezar desde la historia. Isaac Newton, 1643-1727. Isaac Newton, hermanos, fue un físico, matemático, inventor, astrónomo, teólogo y filósofo cristiano de nacionalidad inglesa. También se interesó en temas de la química, la medicina, la semiótica y la metalurgia. Hermanos, por favor, sus teléfonos pónganlos en el vibrador. Es considerado uno de los padres de la ciencia, es considerado uno de los padres más importantes de la ciencia moderna. Y muchos lo perciben como el mejor físico matemático de la historia. Y el científico, sí, que ha dejado el legado más valioso e influyente de todos los tiempos. Newton creía que tanto la Biblia como el universo mismo eran un criptograma establecido por el Todopoderoso. Y varios de sus manuscritos, que fueron principalmente narrados en latín, estaban firmados con la frase Jehová Sanctus Unus, que significa Jehová Dios único. La prioridad que él le daba a las escrituras por encima de cualquier otro libro secular fue expresada claramente por la gente cercana a él. De tal forma que en cierta ocasión un matemático de nombre Robert Smith escribió lo siguiente, cuando le escribe a otro profesor. Newton decía lo siguiente: consideramos que las escrituras de Dios son la más sublime filosofía. Encuentro más indicios de autenticidad en la Biblia que en cualquier historia profana. Diversos autores, hermanos, aseguran que incluso Newton dedicó más tiempo al estudio de la Biblia que al de la ciencia, y sus análisis bíblicos despertaron el interés de Albert Einstein, quien se vio atraído a realizar sus estudios teológicos junto a Abraham Shalom Yehuda de la Universidad de Israel. Einstein escribió en cierta ocasión: los escritos de Newton sobre temas bíblicos me parecen especialmente interesantes, porque revelan un profundo conocimiento del carácter espiritual y el método de trabajo de este hombre significativo. Para Newton, decía Einstein, el origen divino de la Biblia es incondicionalmente seguro. De esta creencia surge la firme convicción de que las partes de la Biblia que aparecen oscuras deben contener revelaciones importantes que solo requieren de codificar ese lenguaje simbólico, utilizadas en ella a fin de ser iluminadas. Newton intenta esta decodificación e interpretación por medio de su pensamiento agudo, sistemático, en el que cuidadosamente hace uso de todas las fuentes disponibles para él. Y Einstein agrega: estos escritos son en su mayoría inéditos,
con lo que proporciona una visión muy interesante en el taller espiritual de este pensador único, Albert Einstein, en septiembre de 1940. En cierta ocasión, hermanos, Newton escribió lo siguiente: el Dios Supremo es un ser eterno, infinito, absolutamente perfecto. Un ser que es perfecto sin dominio no podría decirse que es Señor ni Dios. A partir de su dominio real se deduce entonces que el verdadero Dios es un ser viviente, inteligente y poderoso. A partir de sus otras perfecciones, que es supremo y más perfecto. Él es eterno e infinito, omnipotente y omnisciente, es decir, su duración se extiende desde la eternidad hasta la eternidad, su presencia desde el infinito hasta el infinito. Él gobierna todas las cosas y sabe todas las cosas que son o pueden ser. Lo conocemos por sus invenciones más sabias y excelentes de las cosas y por las causas finales. Lo admiramos por sus perfecciones, y Newton dice, pero lo reverenciamos y lo adoramos tomando en cuenta su dominio, pues lo adoramos como sus sirvientes. Escrito al final de Principios Matemáticos de la Filosofía Natural en 1687. Hablemos de Pascal, Blaise Pascal, 1623-1662. Fue un científico francés, un prodigio matemático, físico, inventor, escritor y filósofo cristiano. Pascal, hermanos, comenzó a hacer contribuciones que cambiarían el rumbo de las ciencias matemáticas desde los 16 años de edad, cuando escribió un pequeño ensayo titulado Ensayo sobre las cónicas en 1940, en el que desarrolló un procedimiento binomial que tituló el hexagrama místico, hoy en día mejor conocido como el teorema de Pascal, que seguramente algunos jóvenes habrán visto en preparatoria o en la universidad, en la geometría proyectiva. René Descartes consideraría este ensayo tan brillante que apenas podía creer que hubiera sido escrito por alguien tan joven, y animó a su compatriota a seguir estudiando la geometría y las cónicas. A los 19 años, Pascal inventó la primera calculadora mecánica en 1642, considerada el primer tipo de computador, que en un inicio llamó máquina aritmética, o la pascalina como se le conoce hoy en día, que era capaz de realizar tanto cálculos decimales como no decimales. En el campo de la teología, hermanos y hermanas jóvenes, Pascal es conocido por sus debates teológicos con René Descartes y por otros ensayos, de los cuales destaca El espíritu geométrico, una obra en donde escribió lo siguiente: movimiento, número, espacio, estas tres cosas que comprenden todo el universo, de acuerdo con las palabras, Dios ha hecho todas las cosas con peso, número y proporción. Tienen una conexión recíproca y necesaria, porque no nos podemos imaginar el movimiento sin algo que se mueve. El movimiento no puede existir sin el espacio. Vemos estas tres cosas incluidas en la primera. 3. Descartes. Ellos hablan de Descartes. Vamos a hablar de René Descartes. Renato Cartesio, 1596-1650. Fue un físico, matemático y filósofo, inventor de la geometría analítica, que tantos dolores de cabeza produce a algunos chicos cuando están en la escuela, y del plano de coordenadas llamado plano cartesiano. Y asimismo es considerado el fundador de la filosofía moderna. O sea, no estamos hablando de cualquier persona, ¿sí nos damos cuenta? Además estudió Derecho y Medicina. El matemático consideraba que era vital, René Descartes consideraba que era vital creer en Dios, una creencia cuya razón comparó con las razones matemáticas. No hay nada más antiguo que la verdad, y la existencia de Dios debe tenerse en mi espíritu por cierta, tanto como las verdades de las matemáticas, que no contemplan otra cosa que números y figuras. Si examinamos la idea de un ser perfecto, decía Descartes, encontramos que su existencia es parte de esa idea, de la misma manera que en la idea del triángulo rectángulo está la igualdad de sus tres lados y un ángulo recto, o la idea de que en una esfera está implícita la equidistancia de la superficie del centro. La demostración de la existencia de Dios es tan cierta como cualquier demostración en geometría, decía Descartes. Esta verdad incluso la considera más sublime que las matemáticas. La existencia de Dios es más cierta que el más cierto de todos los teoremas de la geometría. Para alguien que presta atención a la inmensidad de Dios, es evidente que nada realmente puede existir que no dependa de Él. Esto es cierto, no solo de todo lo que subsiste, pero de todo orden, de toda ley y de toda razón de la verdad y la bondad. Porque Él determinó a sí mismo hacia aquellas cosas que deberían llevarse a cabo por esa razón. Ellas son muy buenas, es decir, la razón de su bondad es el hecho por el cual Él deseó crearlas así.
Anthony Flew. Hablemos de algunos ateos. Estamos hablando todavía en este punto número 2 de algo importante. ¿Quién es Anthony Flew? 1923-2010. Este hombre fue el pensador ateo más influyente del siglo XX. O sea, no estamos hablando de un ateo de la escuela, de la preparatoria, un compañero de trabajo, no. Estamos hablando del pensador ateo más influyente del siglo XX. Él escribió 17 libros y habló sobre ateísmo en las principales universidades de Europa y de Estados Unidos. Sin embargo, anunció en el 2004 que aceptaba la existencia de Dios. Él comentó lo siguiente: ¿cómo concluyo que Dios existe? 1. Fue mi creciente empatía con la idea de Albert Einstein y de otros científicos notables de que tenía que haber una inteligencia detrás de la complejidad integrada del universo físico. El segundo, era mi propia idea de que la complejidad integrada de la vida misma, que es mucho más compleja que el universo físico, solo puede ser explicada en términos de una fuente inteligente. Creo que el origen de la vida y de la reproducción sencillamente no puede ser explicado desde una perspectiva biológica, a pesar de los numerosos esfuerzos para hacerlo. Con cada año que pasa, cuanto más descubrimos de la riqueza y de la inteligencia inherente a la vida, menos posible parece que una sopa química pueda generar por arte de magia el código genético. Se me hizo palpable que la diferencia entre la vida y la no vida era ontológica y no química. La mejor confirmación de este abismo radical es el cómico esfuerzo del científico Richard Dawkins para aducir en su obra El espejismo de Dios que el origen de la vida puede atribuirse a un azar afortunado. Si este es el mejor argumento que se tiene, entonces el asunto queda zanjado a mi favor, dice Anthony Flew. Y no, quiero que sepan una cosa: no escuché ninguna voz divina que me habló desde lo alto para creer en Dios. Fue la evidencia. Fue la evidencia misma la que me condujo a esta conclusión. Tuve que rendirme a la evidencia de los hechos, porque los argumentos más impresionantes de la existencia de Dios son aquellos apoyados por recientes descubrimientos científicos. En resumen, y me encanta lo que dice este hombre, mi descubrimiento de lo divino ha sido una peregrinación de la razón y no de la fe. Está muy padre esto, porque lo que él está diciendo es: yo no empecé creyendo, yo empecé dudando, usando el razonamiento lógico, y fue el razonamiento lógico el que me llevó a entender: Dios existe. ¿Sí nos damos cuenta? Albert Einstein, 1879-1955, físico alemán de origen judío, es considerado el científico más importante, conocido y popular del siglo XX. Einstein se convirtió en un ícono popular de la ciencia y se hizo mundialmente famoso. Un privilegio al alcance, hermanos, sinceramente, de muy pocos científicos. Por sus explicaciones sobre el efecto fotoeléctrico y sus numerosas contribuciones a la física teórica, en 1921 obtuvo el Premio Nobel de Física, que ustedes saben que no lo gana cualquiera. Es muy conocido porque, ¿saben por qué no ganó otro premio, hermanos, con la teoría de la relatividad? Porque cuando se entregó, los hombres de ciencia que la revisaron no la entendieron. Es muy conocido porque en 1915 presentó la teoría de la relatividad general, en la que formuló o reformuló por completo el concepto de la gravedad. Una de las consecuencias fue el surgimiento del estudio científico del origen y la evolución del universo por la rama de la física denominada cosmología. Einstein, hermanos, nunca se declaró abiertamente cristiano. Si ustedes investigan sobre Albert Einstein, hermanos, hay muchas discusiones. Hay quien dice: no, él no era cristiano. Hay quien dice: no, si él se declaró cristiano, si se decantó por eso. Hay mucha discusión, pero yo quiero dar algunas evidencias, hermanos. No quiero afirmarlo, por eso quiero ser honesto. Einstein nunca se declaró abiertamente cristiano. De hecho, la mayor parte de las veces prefería decir que era agnóstico. Sin embargo, el conocimiento le llevó a decir muchas frases interesantes como la siguiente: el hombre encuentra a Dios detrás de cada puerta que la ciencia logra abrir. Y si ustedes me pusieron atención, él revisó los escritos de Newton y confrontaba con ellos. Hablamos de
Pascal Descartes. ¿Y a quiénes citaron ellos? Einstein. Incluso en una oportunidad, entre la infinita correspondencia que este hombre recibía, escuchen esto, Einstein abrió una carta que le había mandado una niña llamada Phyllis, desde su clase de escuela dominical. La visita decía lo siguiente: apreciado Mr. Einstein, en nuestra clase de escuela dominical nos hemos preguntado, ¿oran los científicos? Este tema salió al preguntarnos si era posible creer a la vez en la ciencia y en la religión. Estamos escribiendo a científicos y otras personas importantes para intentar recibir una respuesta. Nos sentiremos muy honrados si nos contestan nuestra pregunta. ¿Los científicos oran? ¿Y para qué cosas oran? Estamos en el 6º grado, en la clase de Miss Ellis, respetuosamente, Phyllis. Einstein le contestó a la niña en otra carta enviada solo 5 días después, diciéndole lo siguiente: apreciada Phyllis, intentaré responder a tu carta de la forma más sencilla que pueda. Aquí está mi respuesta. Los científicos creemos que cualquier cosa que sucede, incluyendo los asuntos de los seres humanos, se debe a las leyes de la naturaleza. Por tanto, un científico no puede inclinarse a creer que el curso de los eventos puede ser influenciado por la oración, es decir, por un deseo manifestado de forma sobrenatural. Sin embargo, debemos conceder que nuestro conocimiento intelectual actual de estas fuerzas es imperfecto. Así que, en el fondo, la creencia en la existencia de un espíritu final y definitivo reside en un tipo de fe. Esta creencia se mantiene ampliamente extendida aún en medio de los actuales logros de la ciencia, pero también cualquier persona que esté seriamente involucrada en la búsqueda de la ciencia acaba convenciéndose de que algún tipo de espíritu se hace manifiesto en las leyes del universo. Uno que es enormemente superior al espíritu del hombre. En ese sentido, la búsqueda de la ciencia lleva a un sentimiento religioso de un tipo especial, que seguramente es bastante diferente a la religiosidad de alguien un poco más inexperto. Qué bella respuesta, ¿no creen ustedes? 6. Estoy por terminar en este punto. Quiero hablar de alguien más reciente, de Alan Sandage, norteamericano, 1926-2010. Este hombre es considerado como uno de los astrónomos más influyentes del siglo XX. Fue galardonado con el premio Crawford, equivalente al premio Nobel de Astronomía. Fue continuador del trabajo de Edmund Hubble. Aquellos que conocen, ¿verdad?, un poquito de este telescopio Hubble, es una maravilla impresionante. Él es sucesor de este hombre. Este hombre declaró que decidió ser un cristiano a los 50 años, basado en décadas de investigación científica en las que concluyó que la creación del universo debió ser el resultado de un evento sobrenatural que no puede ser explicado por la física, que la súbita aparición de la materia, espacio, tiempo y energía apuntan a un creador inteligente. Y él dijo algo más: muchos científicos son conducidos a la fe por sus propios trabajos, pero se niegan a abrirse por el oprobio social porque es severo. Es decir, hay muchos científicos que en oculto creen en Dios, pero se niegan a expresarlo públicamente porque saben, ¿verdad?, que serían ampliamente juzgados. Finalmente, Ben Carson. ¿Han visto la película de este hombre? Benjamin Solomon Ben Carson. ¿Sí? Él todavía está vivo, hermanos. Nació el 18 de septiembre de 1951. Es psicólogo y además es médico neurocirujano pediatra retirado, escritor y político estadounidense. Fue precandidato presidencial republicano en 2016 y desde el 2 de marzo de 2017 es el secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano. Es el primer afroamericano en formar parte del gabinete en Estados Unidos que actualmente gobierna el presidente Trump. Actualmente sirve en la política en Estados Unidos. Pero no es eso por lo que me interesa. Ben Carson es conocido por realizar operaciones de muy alto riesgo, como la separación de los gemelos siameses alemanes Patrice y Benjamin Wilder en 1987 con un equipo de 70 personas tras un periodo de 22 horas. Es una de muchas operaciones que ha realizado. Este hombre, el doctor Carson, fue cuestionado en cierta ocasión con la siguiente pregunta: ¿puede ser un científico lógico y a la vez cristiano? Él dijo sí. Y mi respuesta
es mientras más entiendes de ciencia, menos puedes creer que es por casualidad. Solo mira a tu alrededor, solo mira al cerebro. Con sus billones y billones de neuronas y con 100 billones de conexiones, y cómo recuerda todo lo que alguna vez vio, oyó o vivió. Le preguntaron, ¿todo? Y respondió sí. Si se pone un electrodo en el hipocampo de una mujer de 80 años, le podrá decir las palabras de un libro leído 60 años atrás. Es un órgano altamente complejo y sofisticado. Muy improbable que sea resultado de un proceso de azar. Entonces le preguntaron, ¿puede probarse la evolución? Respondió no. ¿Puede probarse la creación? No. Entonces le cuestionaron, ¿puede usarse el intelecto que Dios nos dio para decidir cuál modelo es más lógico o ilógico? Sí, respondió. Todo llega a la fe. Y yo no tengo tanta fe como para creer en la evolución. Soy demasiado lógico. Qué interesante respuesta, ¿no? Punto número 3. Invitamos los papeles. Ya hablamos de los científicos y Dios. Hablemos ahora de Dios y los científicos. Regresemos a Proverbios capítulo 22, versículo 12. Pónganse de pie, hermanos, para que descansen un poquito de las bancas. ¿Vamos bien, hermanos? Si me estoy explicando con claridad, más tarde va a haber tiempo de preguntas y respuestas. Hablemos de Dios y los científicos y recordemos entonces lo que dice Proverbios capítulo 22, versículo 12. Todos juntos. Los ojos de Jehová velan por la ciencia, mas él trastorna las cosas de los prevaricadores. Tomen asiento. Sí, la palabra de Dios dice que Dios vela por aquel que está teniendo conocimiento. Y que si está teniendo un conocimiento verdadero, y que incluso, porque podemos deducir que Proverbios 22 puede dirigirse también al pensamiento de Dios, o sobre todo de Él, que Él vela por aquellos que también están teniendo conocimiento de Él. Pero Proverbios capítulo 22 dice que Él trastorna las cosas de los prevaricadores. Es decir, cuando un científico, cuando un ser humano está incrementando su CI, su coeficiente intelectual, a través del estudio, a través de la investigación o a través de la ciencia, pero ese conocimiento le está llevando a alejarse del conocimiento de Dios o del temor de Él, y que con base en ese conocimiento ahora su discurso va por otro lado, dice la Biblia que Dios lo confunde. A ver, ¿de qué estamos hablando? Bueno, afortunadamente, hermanos, cada vez existe un mayor número de científicos que se inclinan por Dios. Hoy en día, por ejemplo, la teoría de la evolución está ampliamente, hermanos, rechazada por la ciencia. Aceptada todavía por muchos, por supuesto. Cada vez es más creciente el número de científicos que se inclinan por Dios, pero todavía hay muchos otros que niegan esa realidad o esa existencia, y necesitamos mencionar algunos para tomar algunas referencias. Quiero hablar de Nietzsche. ¿Quién no ha pasado por la preparatoria o quién ha pasado por la preparatoria y no ha leído a Nietzsche, no ha escuchado a Nietzsche? ¿No? Yo creo que muchos aquí hemos escuchado hablar de este hombre. 1844-1900. Quise usar ejemplos que realmente destacaran para que entendamos de qué estamos hablando. Nietzsche fue un filósofo, poeta, músico y filólogo alemán del siglo XIX, considerado uno de los filósofos más importantes de la filosofía occidental, cuya obra ha ejercido una profunda influencia tanto en la historia como en la cultura occidental. Nietzsche escribió sobre temas tan diversos como el arte, la filología, la historia y la religión. Hermanos, Nietzsche fue hijo de un pastor luterano, y eso es lo triste. Escribió acerca de la ciencia o la tragedia. Hizo una crítica de la cultura, la religión
y la filosofía occidental mediante la genealogía de los conceptos que la integran, basadas en el análisis de las actitudes morales positiva y negativa hacia la vida. Él es muy conocido porque retomó una frase dicha por Hegel muchos años antes, que es: Dios ha muerto. Nietzsche, hermanos, vivió una vida muy triste, muy triste. Teniendo 4 años de edad, murió su padre. Al poco tiempo murió su madre. Vivió en una situación económicamente paupérrima, muy mala. Siendo muy joven, fue a un prostíbulo y obtuvo sífilis. Eso le generó una enfermedad que le llevó a terminar su vida muy joven con demencia mental. Porque esa enfermedad venérea, hermanos, que es una enfermedad de transmisión sexual, es muy peligrosa, y terminó con demencia mental. Pero en su momento, en sus buenos tiempos, él dijo: Dios ha muerto. ¿Por qué? Porque de hecho no solamente dijo Dios ha muerto, en el sentido de que como tal Dios hubiese muerto. No, lo que él decía es: la sociedad ha matado a Dios. Los valores espirituales y los valores de Dios han sido superados por la sociedad misma y ya no son útiles, decía este hombre. Él decía que la Biblia no servía como una lámpara para la vida y que el Dios judeocristiano solamente era un Dios cruel y vengativo. Si ustedes quieren encontrar un opositor, hermanos, a Dios, ahí está bien. 2. Stephen Hawking, 1942-2018. Considerado una de las mentes más brillantes de los últimos tiempos. El CI de este hombre, hermanos, era muy elevado. Fue un físico teórico, astrofísico, cosmólogo y divulgador científico británico. Sus trabajos más importantes consistieron en aportar, junto con Roger Penrose, teoremas respecto a las singularidades espaciotemporales en el marco de la relatividad general y la predicción teórica de que los agujeros negros emitirían radiación, lo que se conoce hoy en día como radiación de Hawking. Él aseveró lo siguiente: no necesitamos a Dios. La ciencia es lo único real para explicar el universo. Lamentablemente la vida de Hawking también fue muy triste, hermanos. Siendo muy joven contrajo una enfermedad que lo dejó así en esa silla de ruedas toda su vida. Esta enfermedad se supone que tiene una esperanza de vida de 15 años, ha vivido más de 50. Él no podía comer. Tenía que alimentarlo, hermanos, con líquidos, con vitaminas únicamente. No podía ni siquiera hablar. Se diseñó una computadora, ¿verdad?, que interpretaba el sonido gutural y a través de eso él podía hablar. Él dijo: no necesitamos a Dios. 3. Hablemos de un hombre muy letrado, José Saramago, 1922-2010, Premio Nobel de Literatura. En cierta ocasión, que sufrió una grave enfermedad pulmonar de la que estuvo en riesgo de muerte, pero que pudo recuperarse, alguien le preguntó si había cambiado su perspectiva de Dios. Él dijo: no. ¿Por qué tendría que cambiar mi visión de Dios? ¿Por qué tendría que tener una opinión distinta? Fueron los médicos los que me salvaron. Dios no tuvo nada que ver en esto. En una ocasión, cuando se le preguntó acerca de la Biblia, lo cual le molestaba mucho, dijo: la Biblia solamente es un desastre, un libro lleno de malos consejos. Hermanos, ¿por qué pongo estos ejemplos? Porque quiero aseverar de nuevo una cosa: el conocimiento es bueno y el conocimiento científico es excelente. Sin embargo, muchas personas se han dejado impresionar tanto por sus capacidades de aprendizaje, se han dejado impresionar tanto por la capacidad de manejar, de transformar, de manipular la materia, que creen ser dioses. Recuerdo hace muchos años en un congreso prediqué acerca de clonación. Y recuerdo que en aquella ocasión, cuando yo predicaba de clonación, los científicos dijeron: ya no necesitamos a Dios, somos dioses, porque nosotros hoy podemos crear vida. Hoy en día muchos hombres que han logrado incrementar su IQ, su CI, ¿verdad?, a niveles muy importantes, muy trascendentes, dicen: no necesitamos a Dios, estamos por encima de Dios, o simple y sencillamente negamos la existencia de Dios o al que tenga algún aporte sobre la humanidad. Una gran cantidad de hombres letrados y científicos
hermanos, son como el rey de Egipto, como Faraón, a quien un día Moisés tuvo que enfrentar. Aquel hombre, aquel Faraón, hermanos, no solo menospreció la realidad del poder y la autoridad de Jehová, sino que dice la Biblia que Faraón se negó a sí mismo, hermanos, ante las evidencias de las plagas. Dice la palabra de Dios que pasaba una plaga y otra, y otra, y otra, y llegó un momento en el que los magos, en que la gente que estaba a un lado de Faraón le dijo: oye, esto ya no es normal, esto ya no es natural. El Dios de los hebreos es un Dios grande, es un Dios diferente, déjale a su pueblo. Pero dice la Biblia que entre más veía la evidencia, que es lo que un científico quiere ver, más cerraba su corazón. Me llamó la atención lo que decía el hermano que daba la clase de escuela dominical. El ser humano dice: muéstrame para creer. Y me gustó la conclusión que él tenía. Cuando el hombre quiere muestras, en realidad no tiene deseos de creer, es duda. Es incorrecto que los cristianos oremos a Dios y digamos: Señor, demuéstrame esto. Porque creemos que allá en Jueces, un hombre llamado Gedeón le pidió a Dios una muestra con el vellón. Señor, y muéstrame a mí también como aquel hombre. No, cuando el cristiano pide muestras o pruebas, en realidad lo que está haciendo es que está dudando de Dios. Aquel hombre pidió esa evidencia porque dudaba de Dios, no porque sea correcto. Él no sentó un precedente, o sí lo sentó, pero respecto a la duda. El cristiano es el que cree en Dios. Y permítame decir una frase que no contradice la misma que algún día dije: no ciegamente, por la evidencia. Porque hoy estamos hablando de ciencia. Faraón le respondió a Moisés: ¿y quién es Jehová para que yo oiga su voz? Yo soy Dios. Faraón se supone que era la encarnación de Ra, del Dios hoy. Y por eso cuando él salía, ¿verdad?, en esa posición, la gente tenía que postrarse y adorarlo porque era Dios. ¿Cómo quieres tú que yo, un Dios, escuche a alguien que yo no sé ni quién sea? ¿Cómo pretendes que yo, que soy un Dios, obedezca lo que alguien que no sé quién es me está mandando? Dice la palabra de Dios que Faraón endureció su corazón. Dios le dio la oportunidad a Faraón de creer, como se la da a muchos hombres de ciencia hoy en día a través de la evidencia. Pero hasta 7 veces se dice en Éxodo que Faraón endureció su corazón. Así que llegó el momento en el que Dios tomó una decisión. Vayan conmigo a Éxodo capítulo 9, versículo 12. Sí, Dios vela por la ciencia y está a favor de ella. Claro que sí. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos beneficiado por la ciencia, hermanos? La ciencia médica, ¿no? La astronomía. Y todos aquellos áreas que hoy nos han descubierto cosas maravillosas e impresionantes. Estaba viendo un documental, hermanos. Hay por lo menos 200 evidencias científicas comprobadas y comprobables, por ejemplo, respecto a la edad de la Tierra, que no tiene nada que ver con los millones de años. De hecho, tengo el anhelo de hacer una predicación al respecto. Dice Éxodo 9:12: pero Jehová endureció el corazón de Faraón. Ahí está. Es que el Faraón se endureció porque Dios lo endureció. No, Dios, que todo lo sabe, le dice a Moisés: yo te voy a mandar con Faraón y no te va a escuchar porque va a endurecer su corazón. Y de hecho yo lo voy a endurecer. Pero significa que Dios endureció el corazón de Faraón. No, una y otra y otra y otra y otra y otra y otra vez. Faraón no se rindió ante las evidencias, como muchos científicos hoy no se rinden ante las evidencias, como muchos hombres letrados hoy no se rinden ante las evidencias. Y entonces llega el momento en que dice Dios: ok, ¿quieres tener un corazón duro? Yo te lo voy a hacer más duro. ¿Qué implica lo que Dios hizo con Faraón? Dice el Salmo 14:1, dice el necio en su corazón: no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga bien. Una vez que el hombre, hermanos, una vez que el ser humano en su necedad se niega una y otra vez a aceptar la realidad de la existencia de Dios, entonces, y solo entonces, Dios deja que el hombre necio se enrede a sí mismo en sus propias mentiras y que se pierda en ellas, porque su corazón es duro y rebelde.
Y lo muestra a través de sus discursos, los cuales solo lo llevan ¿a qué, hermanos? A la confusión. Dice la palabra de Dios en Job que Dios prende a los sabios en la astucia de ellos y frustra los designios de los perversos. Dice Job 5:13. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para Dios, para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. 1 Corintios capítulo 3, versículo 19. Hermanos, Dios ama al hombre. Dios ama al hombre. Y dice su palabra en 1 Timoteo 2:4 que Él quiere que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad. Por eso lo ha hecho inteligente. Por eso le da ciencia y por eso le permite descubrirlo. Para que venga el conocimiento de la verdad. Pero si el hombre culto o inculto se ciega a sí mismo ante las evidencias que el universo y la ciencia ofrecen, entonces sus opiniones y discursos no tienen ningún aprecio, ningún valor para Dios. Y Él permite que se pierdan en esas cosas, en esos discursos. Conclusión. La ciencia y el conocimiento son buenos. Sí, hermanos. La ciencia y el conocimiento son buenos. En la medida que no son utilizados para provocar algún daño y cuando se usan para honrar a Dios como creador de todo y especialmente para expandir el reino de los cielos y proclamar que los hijos de Dios no somos tontos, somos personas sabias e inteligentes y que es precisamente la evidencia y la razón la que nos ha llevado a la fe. Que Dios les bendiga.